No, claro, me llama la atención, ¿no? Que un simple Adorni, por ejemplo, que una interpelación a un simple Adorni en el Congreso tape todo. Todos se están ocupando de esto. Todos se están ocupando de si Adorni le alcanza la guita como para las deudas que tiene, de dónde sacó esa plata. Yo, bueno, lejos estoy de disculpar a Adorni, pero más de la mitad de los argentinos somos truchos. No hinchemos con eso. Ahora todos nos hacemos los moralistas y entonces Adorni es una especie de figura demoníaca. Eh, ¿Quién no evade? Acá me pregunto, ¿cuántos son los que no evaden alguna cuestión? Bueno, por eso digo, no quiero disculparlo. Él es un funcionario y tiene que ser transparente. Esto ya lo sabemos, es así. Yo no soy funcionario. No debo ser transparente. Quiero ser transparente, pero no debo serlo. Ahora, ¿qué pasó con Trump? ¿Qué pasó con Estados Unidos, Israel contra Irán? ¿Qué pasa ahí al norte de Israel que cagan a tiros a todo el mundo? Bueno, de la franja de Gaza, ¿no hablamos más? ¿Qué pasa con estas informaciones internacionales que no nos llegan porque un simple Adorni tapa todo y todos los informativos, todos se ocupan de este simple Adorni? Le voy a preguntar, por supuesto, ya sabés a quién, a Melissa Trad Malmod. Melissa, ¿estás por ahí? Estoy por acá, Quique. Y sí, en el mundo, viste, siempre pasan un montón de cosas. Por ahí ponemos foco en Israel, como cuando hace poco, viste, que Milei estuvo por tercera vez. Sí. eh, Porque, bueno, trabajamos para pagarle los viajes a Milei a Israel, Muy bien, muy a sus bien. sitios Sí, sagrados. muy bien. Estuvo por allí, lo habrán escuchado cantar. Estuvo cantando libre ahí, estuvo recibiendo algunos de esos premios fantasmas que le dan por Qué esas loco, ¿eh? latitudes. Sí, sí. Y ahí es cuando ponemos el foco, porque lo loco es que a pesar de todo, digo, el genocidio en Gaza sigue, siguen asesinando gente, Ahí la está. guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel está un poco ahí en un impasse, ¿viste? Hay negociaciones que parece que están bastante trabadas con, como decíamos en la última columna, con Pakistán como mediador. Sí. No hay mucho más. Ah, Israel ahí sigue está. atacando el Líbano. Bueno, Vemos imágenes terribles, digo. sí. Vos decís esto de la información y yo digo, es loquísimo porque por un lado tenés lo que los medios generan en relación a qué le ponemos foco, ¿no? La Sí, famosa sí. teoría de la comunicación de la agenda setting, ¿no? Que nos Ajá, marcan la agenda sobre a qué prestarle atención. sí. Y mientras tanto tenés un Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, que en sus redes sociales te Mm, clava videos de ataques al Líbano, o sea, sí, crímenes de guerra en primera plana sin que a nadie le importe, a nadie qué maravilla. le parezca importante ponerle un freno a eso. Sí. Pero sinceramente, en ese mundo de cosas, viene siendo un poco más de lo mismo de lo que venimos hablando en las otras columnas. Sí. Me parecía que quizá, si te parece, podemos charlar un poco hoy sobre algo que no ha ocurrido hoy ni esta semana. Sí. Ya van unos días de esto, pero me parecía importante traerlo. Y es la derrota histórica de Víctor Orbán en Hungría. Ok, vamos a Hungría. ¿Dónde está Hungría, che? En Europa, está en Sí. Europa, ¿En qué más parte? para ¿En qué parte? ellos no van a querer nunca considerarse así porque creen que es algo despectivo, pero es más Europa del Este. Ah, ok, listo. Vamos, sí, vamos. Es más Europa del Este y ustedes me dirán, bueno, ¿por qué nos tiene que importar como lo que pasa en una elección de un país del este de Europa, ¿no? Nos suena como, bueno, no es un país tan relevante en términos Ajá, de qué es relevante para nosotros en América Latina, sí. pero te voy a decir una cosa y es el por qué ponemos foco A aquí en ver, Hungría, a ver. y es que estamos hablando de uno, casi como si te dijera, el laboratorio europeo de la ultraderecha. Ajá. Eh, en Hungría, Víctor Orbán estaba ahí como primer ministro, estuvo gobernando ese país por alrededor de 16 años, Ah, mira. haciendo lo que te decía, no solamente un experimento de ultraderecha, sino que Orbán era un poco una figurita de exportación. Ujú, Uno de sus grandes amigos era de hecho Javier Milei,
con quien se conocieron en una de las reuniones de la CIPAC, que es esta conferencia internacional conservadora, una cosa así. Sí. Víctor Orbán, de hecho, vino a la asunción de Javier Milei. Aquí en la Argentina, o sea, te Ah, imaginarás, para que venga un líder desde otro lugar, sí. se llevaban muy, muy bien, hemos visto muchas imágenes de eso, pero ¿por qué importa? Bueno, hubo una derrota histórica. Después de 16 años en el poder, Mm, Víctor Orbán perdió las elecciones. Y creo que lo más loco de esto es que pensar esta experiencia, ¿no? Para entender qué está pasando con las ultraderechas en el mundo, sí. la amenaza o quien le gana a Víctor Orbán no es una persona de la oposición, o de al menos de la oposición tradicional, Mm, digamos. sí. No es una persona de la izquierda progre, es Ajá. una persona de centro derecha, o así se llaman por ahora, porque viste que esas cosas uno nunca sabe para Sí, dónde van, sí, sí. pero es una persona de la centro derecha Mm, que formó parte del mismo partido de Orbán, del ujú, Fidesz, ocupó cargos políticos incluso. sí. En el 2024 se separa, y ya te voy a contar por qué, pero se separa de este partido político, funda su propio espacio y ahora en estas elecciones sacó 141 escaños de los 199 que conforman Ah, el bueno. Parlamento Ah, húngaro, bueno, sí. un montón, Eh, y Orbán se quedó con 52 escaños cuando antes de las elecciones tenía 135. O sea, esto es para graficar que fue sí. muy grande la derrota, que no solamente fue, bueno, después de 16 años cae este hombre, sino que fue con un margen ¿Y importante, el que ¿no? le gana es otro Orbán o hay alguna distinción cuando vos decís este es de centro derecha y no de derecha? Bueno, y está por verse. Se supone quien Ah, gana es Peter Magyar, ¿no? Del partido TISA, que fue el espacio que él fundó. ¿Y qué es lo que pasa? Para entender quién es Peter Magyar y si es otro Orbán, tenemos que hablar un poquito de quién era Orbán. O sea, sí. Orbán, para que te des una idea, porque a veces decimos ultraderecha y queda como una cosa medio abstracta, Mm, Orbán era, por un lado, un tipo que, por supuesto, tuvo muchísimas políticas sí, contra la migración, digo, sobre todo de gente que llega a Europa pidiendo asilo, ¿no? claro, De claro. países que muchas veces son atacados por la misma Europa, ¿no? Ajá, Y que por eso sí. la gente tiene que irse en primer Mm, lugar, que eso es sí. lo que no les gusta decir Ujú, cuando quieren cerrar las puertas al ingreso de las y los migrantes. sí. Bueno, Víctor Orbán tenía un montón de políticas en contra de eso porque Hungría es un país que está medio como estratégicamente ubicado en un paso que le llaman como el paso de los Balcanes. Y entonces Víctor Orbán lo que hizo fue, entre muchas de sus medidas, por ejemplo, construir una valla de unos 175 kilómetros para que la gente que venía desde Serbia no pudiese cruzar Ah, a mira. Hungría Sí, como y entrar a la cuestión de la Unión Europea, ¿no? sí. Hace eso, criminaliza la migración, tiene una postura, se pone medio que en pie de guerra con la comunidad LGBTIQ+. Dos Ujú, cosas que son como hiper clásicas, cliché de la ultraderecha, ¿no? En eso, eso. Europa sobre Sí, todo, sí, sí. en contra de la migración, que Ajá. ojo que algunos empiezan a importar esos discursos a la Argentina, ¿no? Ujú, Esta cuestión, y lo hemos visto también con Cast en Chile, ¿no? Como esta cosa muy dura en contra de la migración y de la gente que pide asilo. Quiso prohibir incluso las marchas del orgullo, no le salió porque igual como 200.000 personas salieron a las calles. mm, Y además, lo que tiene también, y por esto es como medio clave el país en relación a Europa, sí. vos pensás que cuando hablamos de Europa es distinto que cuando hablamos de otros países, de otros continentes, porque Europa tiene la Unión Europea. Y la Unión Europea tiene muchas cuestiones donde las decisiones, o al menos muchas de ellas, se toman en consenso entre Ajá. varios países. Ajá. Y entonces en Hungría, Víctor Orbán era un gran aliado de Putin. Y por ser un gran aliado de Putin en Rusia y de Netanyahu también en Israel, habría que decir, pero al ser este su lugar político, lo que termina pasando es que Víctor Orbán en la Unión Europea obstaculiza un montón de sanciones a Rusia y obstaculiza también que se le envíe ayuda militar a Ucrania. Ujú. Entonces, un montón de resoluciones no pueden pasar porque Hungría está ahí como siendo, ¿no? este objeto bueno, de obstaculizar, como te Che, decía. perdón, ¿y en Europa Sí. hay más países que son prorrusos? Sí, lo que pasa es que siempre hay que distinguir, es como medio complicado porque no todos los países que están en el continente europeo de repente tienen un lugar
allí en esa mesa de decisión de la Ah, Unión Europea, ¿no? ajá, Y ah, entonces había países que, no sé, históricamente se ha dicho que Serbia, por ejemplo, también es un país muy, digamos, prorruso. sí, Al mismo tiempo son estos países que son de los Balcanes y tienen realidades muy distintas, que quedó, te diga, un ah, España, Francia. claro, Hay sí, una diversidad y lo que pasa es que nosotros también tenemos asociado a Europa como a la Europa occidental. eso Ahí es, al tour sí, europeo que hace la sí, gente, viste sí, que sí, son las sí. capitales de Europa occidental. Que dicho Ujú, sea de paso, no hay que perderse Europa del Este, que me parece mucho más interesante, mucho más compleja, mucho más barata también de sí. viajar para quienes les ¿Y, interesan y estos dónde está tips. parada Polonia, por ejemplo? Bueno, Polonia en realidad se lleva muy mal con Rusia, y el problema que tiene Polonia es que además tiene una situación donde geográficamente está mucho más cerca de Rusia. Sí, Entonces ya hemos hablado de algunos momentos donde, por ejemplo, ha habido drones rusos cruzando la frontera ajá, hacia Polonia, sí, y la Unión Europea, o también digamos más bien la OTAN, también lo que plantean es, bueno, un ataque contra uno de los miembros de la OTAN es un ataque contra todos los miembros de la OTAN, sí. y entonces tienen derecho a responder. Y por eso ya hemos tenido alguna situación el año pasado donde estuvimos como, che, podría empezar una guerra Está bien, está más bien, fuerte. está bien, está bien. Bueno, Entre Rusia. yo te distraigo, volvete a Hungría. Me vuelvo a Hungría. Bueno, Víctor Orbán tenía todas estas políticas, entonces no era querido por Europa, porque era este vecino incómodo, digamos, de alguna Sí, manera. ok. Y el tipo además se empezó a quedar con el control de los medios de comunicación, presionaba a las universidades, a las organizaciones sociales, Ajá. ponía jueces afines, tenía ahí permeado como las empresas de todo su círculo cercano, habían muchos Mm, escándalos de corrupción. Se hablaba hace rato como de la deriva autocrática de Orbán, eso. pero vos sabés que, y acá es donde digo, bueno, las experiencias no necesariamente se pueden trasladar siempre y decir, bueno, lo que pasa con la ultraderecha de Hungría va a pasar con la ultraderecha en Estados Unidos o con la ultraderecha en Argentina. No necesariamente, pero hay que prestar atención. Porque ¿qué pasó con esto? Empezó a haber una deriva autocrática, ¿no? Vemos cómo se empieza a perder un poco el concepto de democracia, la Unión Europea ya lo decía, Sí. incluso le retuvo fondos a Hungría, justamente por usar una forma para sancionarlo, digamos, en relación a sus Mm, decisiones. ujú, Parece que a la gente en Hungría, o sea, Orbán estuvo 16 años en el poder porque la gente lo votó seguro. también, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuándo empieza? Y todos estos escándalos fueron sucediendo y no pareció importar demasiado a nivel de, Mm, bueno, lo seguían votando al tipo. Pero ¿cuándo fue que empieza a caer el poder de Orbán y que todo eso empieza a tomar más fuerza? Cuando los bolsillos de la gente ya no empezaron a estar tan bien, ah, ¿no? mira, ah, mira. Sí. Cuando después de la pandemia lo que empieza a pasar, como en muchas partes, es sube mucho la inflación, hay un estancamiento de la economía, los servicios públicos están muy Me deteriorados, suena y ahí es todo. cuando la gente, sí, 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 sí. Y es que a veces los cambios vienen de ahí, para un lado y para el otro. Sí, ok. O sea, muchas veces, de hecho, el caldo de cultivo en el cual las ultraderechas han podido ganar es Sí, cuando hay una crisis económica fuerte, no sonará tan bien, eso es. y entonces la gente quiere un cambio, ¿no? Sí. Y la gente termina votando por estas cosas. Bueno, a Orbán le pasó eso. A Mm, Orbán le pasó que cuando de repente la economía no estuvo bien, ahí a la gente le empezó a importar que el tipo era un desastre con los migrantes con la comunidad LGBT y demás, ¿no? ¿y podemos trazar un paralelo, che? Así, grosero. Y mira, uno quiere, yo creo que la experiencia de Hungría un poco, Sí, después de que venimos hablando en cada columna nosotros aquí de que el mundo está como está, de que sí, las ultraderechas ganan, sí. hablamos de Cast hace no tanto cuando ganó también, que asumió ahí la presidencia en Chile, hablamos, digo, se viene en Perú un balotaje, que lo hablaremos cuando tengamos resultados del balotaje, allí por junio creo, si no me equivoco son las elecciones, está Keiko Fujimori de nuevo disputando el poder. Eh, Veremos, las ultraderechas parecen estar ahí respirándonos la nuca y estar, digamos, de alguna manera concentrando el poder en muchos países. Sí. Y uno quiere pensar que hay luz al final del túnel, Ah, ¿no? ok. Uno quiere Sí, sí, pensar sí, sí, sí. bueno, que la caída de Orbán puede representar algo. No es tan fácil decir porque pasó esto en Hungría, va a pasar acá, pero creo que sí nos ayuda a prestar la atención a una experiencia donde el tipo estaba ahí, estuvo ahí por muchísimos años,
qué fue lo que lo hizo caer, ¿no? Y que de alguna manera es un golpe muy simbólico a la Ah, ok, ultraderecha ok, internacional, si ok. se quiere, porque Orbán era el modelo, era la figurita que miraba a Milei, por ejemplo, ¿no? Sí, Orbán está sí, desde mucho antes que Trump en Estados Unidos, por sí. ejemplo. Mm. Entonces, todo esto nos hace pensar que, bueno, puede suceder que haya algo allí resquebrajándose. Y el Ajá. tipo que gana, vos me decías, es otro Orbán, lo llamamos centro derecha, pero puede convertirse, mira, de poder convertirse se puede convertir porque nunca sabemos a dónde nos llevan estas experiencias, pero el tipo lo que hace, y también es un dato, a mí me parece que es un redato esto de que la ultraderecha no haya caído por la oposición Ah, ok. extrema o por la izquierda, Sí. sino por otro tipo de derecha, Bien, más sigo. pulida, Sigo en el si se paralelismo. quiere. Claro, Estoy bueno, encaprichado. acá no estamos dando, viste, No, recomendaciones de no, nada no, para para nada. aplicar a la Argentina, Para pero nada. Pero es inevitable. es inevitable, Ah, es es inevitable. inevitable. Bueno, Pero este tipo, ¿qué es lo que hace? sí. ¿Por qué decimos que es un Orbán más pulido? Llega con un discurso bastante ambiguo, no sabemos exactamente, porque el tipo llega también con tipo los valores, viste, de patria y Ah, tradición y patria y sí, familia y esta sí, cosa. sí. Entonces, no sabemos qué tanto su postura cambiaría en relación, por ejemplo, a la comunidad LGBTIQ+, o hacia los Mm, migrantes, no sí. está del todo claro eso, pero el tipo lo que hace es algo muy clave. Empieza a recorrer el país mostrando, tipo se sube al tren mostrando el estado de los trenes, Ajá, ¿no? ajá. Mientras empieza a denunciar desde adentro los escándalos de corrupción de Orbán. Sí, Es así que mirá cómo son los políticos. La esposa de este tipo que gana, de Peter Magyar, era, si no me equivoco, ministra de Justicia. Ocupaba como un cargo súper relevante, era muy importante la mujer. Y hay un escándalo de corrupción bastante grande que se da en Hungría y Peter Magyar empieza a denunciar esos escándalos de corrupción, incluso a costa de involucrar a su esposa, que se convierte en su ex esposa, ¿no? sí. Pero entonces, ¿qué es lo que muestra el tipo? Bueno, yo que fui parte de esto, empiezo a denunciar Muy desde bien, adentro la muy bien, corrupción, muy bien. no me importa cargarme a mi ex Sí, esposa, sí. voy contra todo, denuncio la corrupción y además me agarro de algo clave que es, bueno, hay que restablecer los lazos con Europa. No es ningún boludo el tipo, No, porque no, sabe que no, no, restableciendo los no. lazos con No, Europa no, va a claro. lograr que la Unión Europea no les congele más esos fondos Ajá, que tiene congelados hoy en día para Hungría por las políticas de Orbán, y sí. entonces le promete como una vuelta a Europa, dejar de obstaculizar las sanciones a Rusia y todo Hacerse eso, amigo. volver a, claro, volver Volver a hacerse amigo. digamos, a esa relación que estaba tensa, destensarla, si se quiere de alguna Qué manera. bien, qué bien, qué Y bien. entonces con eso gana las elecciones abrumadoramente, ¿no? Entonces, de nuevo, no sabemos si eso pinta como algo que puede suceder aquí o no, creo que nos queda un poco lejos, creo que si Eso. uno sale a las calles uno en sus mismos círculos escucha muchas críticas a Milei, pero uno ve los escándalos de corrupción que han sucedido, la cuestión del Libra, vos hablabas de Adorni al principio. Sí, sí. Son cosas que yo no sé hasta qué punto realmente los están golpeando en algunos círculos que siguen apoyando esto como si no hubiese ningún Ok, ok, resquebrajamiento. ok. Entonces yo no sé si podemos hablar de que en las próximas elecciones no vamos a tener una No, segunda era no, Milei. no, no, está bien. Pero de alguna manera tu relato pormenorizado abre una puertita. No sé. Una puertita. Una Eso puertita. yo les prometí. Muchas veces te he dicho, bueno, parece que en nuestra columna siempre te traigo pálidas, ¿viste? Hoy intentamos, no voy a decir que son grandes noticias, Qué pero maravilla, hay qué algo maravilla. ahí. Bueno, Eso bueno. quiero decir. Hay algo ahí en Hungría para mirar. Estás en San Juan. Sí, sí, sí. Por ahora sigo Bueno, aquí en San Juan, en mi provincia. Estamos aquí viviendo la Argentina. bueno. Pero no te apoltrones porque vas a perder la posibilidad de seguir conociendo mundo, que es lo que siempre has hecho. No, por No te supuesto, pero bueno, ¿viste apoltrones. lo que es? Eh, ¿Viste lo que es la economía complicada No, también no, del por supuesto. periodismo y demás? Así que hablando de Bueno, deriva autocrática, se me pasó de decir que si esto sí me parece interesante hacer el paralelismo, hay que recordar que Milei impidió el acceso de la prensa a la Casa
Casa Rosada les ha quitado las acreditaciones a Ni las y los hablar, periodistas. ni hablar. Cositas muy parecidas a las que hacía Orbán en Hungría en Sí. relación a los medios de comunicación. Ahora Así que, dio vuelta el discurso y parece ser que, no sé, el lunes, suponete, van a dejar entrar nuevamente, pero porque claro, son buenos, sí, por básicamente. Porque supuesto. son No, y buenos. aparte, viste, es que por eso me parecía importante también como traerte la experiencia de Hungría, porque es muy fácil con el diario del lunes decir, Sí. ah, mira, eso que era democracia, mirá en Mm, lo que se convirtió, más allá correcto. de que ahora Muy haya bien, tenido una muy derrota y bien, muy tengamos bien, otra persona. muy bien. Pero es muy fácil decir eso con el diario del lunes, y en cambio el proceso que fue llevando a Orbán en estos 16 años a convertir a Hungría en una cosa que ya no era muy democrática. Nadie veía a Hungría como un Estado democrático, justamente por las políticas y las acciones de Orbán, más Sí, allá de que ganase las sí, elecciones. sí. Bueno, me parece que hay que prestarle atención a estas cosas Ok. de quitarle las autorizaciones a la prensa para entrar a la Casa Rosada, no me parece menor, y son las cositas que tenemos que ver mientras vivimos los procesos y no Hmm. necesariamente, viste, los historiadores cuando pasen 50 años. Decime dónde te sigo. Bueno, en todos lados estoy en Instagram, Facebook, Twitter como Melissa Trad, Trad. Sí. Bueno, charlando un poquito ahí de lo que sucede a nivel internacional. Gracias, besos. Un abrazo grande para vos y espero que, bueno, ahí toda la audiencia haya pasado un lindo día del trabajador y la trabajadora y vos también. Dale, la escuchaste a Melissa Trad Malmod. ¿Y dónde la escuchaste? ¿Y dónde la vas a escuchar? La escuchaste en el desconcierto.